Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién crees que eres tú? ¿Piensas que eres mejor que yo? ¿Crees que tienes el derecho de juzgarme a mí? O sea, ahí andas, pastor, ahí en el púlpito, creyéndote mejor que los demás, juzgándonos. ¿Quién crees que eres tú? ¿Quién crees que eres tú, mamá? ¿Piensas que porque vas a la iglesia eres mejor que yo? ¿Quién eres para decirme qué hacer con mi propia vida? Yo soy adulto, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? ¿Quién eres tú? Pues hoy nosotros nos vamos a sentar, no en la iglesia aquí en Edna, sino en una sinagoga pequeña, en el pueblo en que creció Jesús, que se llama Nazaret. Vamos a sentarnos en esa sinagoga un sábado y vamos a ver a los vecinos y amigos del niñez de Jesús enojándose con él durante el servicio y diciéndole: ¿quién crees que eres tú? Y al verlo hoy vamos a ver cómo nosotros podemos responder cuando la gente nos dice lo mismo. El pueblo de Nazaret era un pueblo muy pequeño. Era del tamaño de 4 canchas de fútbol juntos. O sea, era un pueblo bicicletero, un rancho. Había muy pocas personas. O sea, dicen que en aquel entonces vivían ahí como unas 200 personas en el tiempo de Jesús. Todos se conocían, ¿verdad? Era un pueblo, un rancho que como muchos conocemos. Y entonces podemos imaginarnos la emoción de todos cuando empezó a llegar a ser famoso Jesús, que había crecido ahí, que lo conocían. Era el hijo de José, el carpintero. Estaban todos súper emocionados. Ellos lo habían visto todos esos sábados sentados con su mamá y sus hermanos en la sinagoga. Y ahora estaba creciendo su fama en todas partes. Solo a unos kilómetros de ahí, de Nazaret, en otro pueblo más pequeño llamado Caná, solo un par de semanas antes, él convirtió agua en vino. Y ahora andaba por toda Galilea, por todo el estado, sanando a los enfermos y ayudando a la gente necesitada. Especialmente estaba haciendo muchos milagros en un pueblo llamado Capernaum, que estaba en el mar de Galilea. Entonces podemos entender por qué estaban tan emocionados cuando Jesús llegó de nuevo a su pueblo en que creció. Y ese sábado, toda la gente del pueblo, del rancho, se juntó ahí en la pequeña sinagoga para escuchar a Jesús predicar. Y a lo mejor para ver un milagro también. O sea, ¿pueden creer que el pequeño Jesús ya ha llegado a ser un gran profeta? Yo me acuerdo cuando era chiquito, él fue a la escuela con mi hijo y ahora míralo. Entonces llegó el día o sea, ellos iban los sábados. Entonces el sábado llegó el día y sentaron a Jesús adelante en la banca de todos los ancianos del pueblo, en la parte más importante, no atrás donde siempre antes estaba con su mamá y sus hermanos. Y comenzó el servicio como siempre con unas oraciones y bendiciones. Y luego los lectores se pararon uno y luego lo otro. O sea, un sacerdote, un levita, los ancianos del pueblo, cada uno haciendo su turno de hacer las lecturas asignadas a aquel día. Tenían ahí un atril enfrente de la sinagoga. O sea, nosotros aquí en nuestras misas tenemos 3 lecturas, ¿verdad? Cada domingo leemos 3 lecturas. En aquel entonces tenían 7. Pero la última de las lecturas siempre fue leída por un rabino, que después de leer en el rollo en el atril, él volvió a su lugar y se sentó. Y de ahí
dio una explicación, su interpretación de la lectura, que era un pequeño sermón. Entonces ahora llegó el momento de la última lectura y obviamente el honor era de Jesús, pues que ya había vuelto al pueblo y entonces Jesús se puso de pie y el ayudante de la sinagoga le dio el rollo, porque los libros de ellos eran rollos, ¿verdad? Un rollo del libro de Isaías. Y Jesús lo abrió y comenzó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Eso fue un pasaje muy conocido del libro de Isaías. Y en esta lectura estaba hablando el Mesías, el ungido, el Salvador que iba a venir. Y está proclamando buenas nuevas, buenas noticias para las personas que estaban sufriendo, los enfermos, los oprimidos, los cautivos. Que estaba proclamando sanación y libertad. Estaba proclamando el año del favor del Señor. El año del favor del Señor en la Biblia también se conoce como el año de jubileo. Y lo que pasa es que Dios había mandado en el Antiguo Testamento que cada 50 años los israelitas debían celebrar un año de jubileo, que quería decir que en ese año se cancelaron todas las deudas. ¿Qué tal? Y todos los esclavos fueron dejados en libertad. Todos tenían que dejarlos en libertad. Entonces el Mesías iba a traer libertad. El problema es que en la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús pensaban que el Mesías iba a venir para librarlos de los odiados romanos, de los gentiles que gobernaban sobre ellos. Que el Mesías venía para regresar los días gloriosos del rey David y del rey Salomón. Pero no es ese tipo de libertad de que está hablando el Mesías aquí. Esas no son las buenas nuevas que se está proclamando. Sí, Jesús vino para sanar a los enfermos y ayudar a la gente oprimida, pero la sanación y la libertad que vino a traer era libertad del pecado y de la muerte y del diablo. Pero entonces Jesús leyó la lectura y al terminar de leer esa lectura muy impactante, él enrolló de nuevo el libro, se lo entregó al ayudante y volvió a su lugar y se sentó. Y todos en la sinagoga quedaron callados, viéndolo, esperando a ver qué iba a decir. Y es cuando Jesús dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es todo. El sermón más breve de todos los tiempos, ¿verdad? Pero la gente hubiera pensado, pues, ¿qué? Espérate. Él está diciendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. El versículo 22 del texto dice que todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. El problema con ese versículo es que es un versículo un poco difícil de traducir. Así aquí dice que pues estamos muy impresionados y que pues que bueno, dieron su aprobación. Pero lo que dice en el griego original literalmente dice que todos en ese momento testificaron sobre él. O sea, todos quedaron hablando, susurrando, hablando de lo que estaba diciendo. Pero no dice que si estaban hablando bien o mal de él. Y la verdad es que todos estaban confundidos, asombrados. Pues ¿no es él el hijo de José? No, nuestros hijos no fueron con él a la escuela. ¿Cómo está diciendo eso? Y por lo que dice Jesús después, nos damos cuenta que ellos realmente no estaban contentos con lo que estaba diciendo. Al contrario, estaban confundidos, perplejos. ¿Cómo es el hijo de José y María? ¿Cómo él puede ser el Mesías?
Y eso es cuando Jesús dijo algo muy fuerte. Él dijo, seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. O sea, que Jesús sabía que la mayoría de ellos habían llegado a la sinagoga ese día para ver un gran milagro, o para en alguna manera tomar parte en la fama y ese hombre famoso, ¿verdad? Les aseguro, les dijo Jesús, que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Luego él contó 2 ejemplos del Antiguo Testamento, del profeta Eliseo y del profeta Elías. Y como los dos ayudaron a gente extranjera, de lo extranjero, no gente de los judíos, sino ayudaron a los gentiles. Y lo que estaba diciendo Jesús, estaba dando un anticipo de lo que iba a pasar en su propio ministerio. Que Jesús iba a ser rechazado por la mayoría de los judíos y el evangelio iba a alcanzar a todas las naciones, a los gentiles. Y eso fue realmente la gota que derramó el vaso. Ya, los vecinos y amigos de la niñez de Jesús no quieren escuchar eso. Se enojaron. ¿Quién se cree él? Juzgándonos, diciendo que él es el Mesías, diciendo que Dios va a salvar aún a los odiados gentiles. Y estaban furiosos. Para ellos Jesús era un fraude, un mentiroso. Pues no es el hijo de José y María. Lo vimos desde chiquito. Se llama Jesús, a lo mejor le decían Chuy. ¿Cómo que ese Chuy puede ser el Salvador? No es cierto. ¿Quién se cree él? Y estaban tan enojados que lo sacaron de la iglesia, de la sinagoga, y lo llevaron. El pueblo de Nazaret estaba construido sobre como una colina y había un precipicio. Y lo llevaron al precipicio para lanzarlo, para matarlo. Y eso es cuando Jesús demostró quién realmente era. Porque él se fue. Quería matarlo, pero él no. Él se fue caminando y ninguno lo podía detener. No se puede mover. Y se fue. Porque no era el tiempo todavía para que él se muriera. Pero fíjense que 3 años después, un motín muy parecido a llevó a Jesús ante Poncio Pilato para matarlo por realmente las mismas razones. ¿Quién crees que eres tú? Muchos hoy en día siguen rechazando a Jesús por esas mismas razones. O sea, ¿no han notado que la gente de nuestro mundo, muchos, sí están contentos con un Dios, un Salvador que les ayuda en sus problemas aquí en la tierra? Cuando están enfermos, sí piden a Dios que los sanen y que les ayude con la vida aquí y ahora. O sea, es la religión del mundo hoy en día, ¿verdad? Es un Dios que me ayuda con mis problemas y con mi vida aquí. Pero cuando Dios comienza a hablar sobre cosas que ellos no quieren escuchar, pues ya no lo quieren escuchar. Y el problema es que Jesús vino primordialmente para dar libertad a los que son presos del pecado, a ganar por nosotros el perdón. Pero la gente no va a entender, no va a apreciar eso, sino primero reconoce que son prisioneros al pecado, que son culpables, que merecen el castigo de Dios, que necesitan un Salvador como Jesús. Pero cuando nosotros hablamos de eso, sobre la muerte o el pecado o las consecuencias del pecado, ellos dicen en enojo, pues ¿quién crees que eres tú para juzgarme? Para criticarme. No seas metiche, porque te metes en mi vida. ¿Quién crees que eres tú? Y honestamente, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú
Perdón, pero no somos nada. Nosotros somos pecadores así como ellos y debemos admitirlo. Pero no soy yo que está diciendo esto. Estoy compartiendo lo que dice Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Y Él tiene todo derecho de juzgarnos. Él tiene derecho de decirnos lo que es correcto y no. El derecho de condenar al infierno a los que hacen mal. ¿Quién es Jesús? Él es el Mesías, el ungido, el que vino a librarnos, que vino a sufrir nuestro castigo en nuestro lugar, para que podamos vivir para siempre en la paz y perfección del cielo. Esas son las buenas noticias que Jesús quería compartir con la gente de Nazaret y con todos. Y lo bueno es que muchos de nuestro mundo, así como nosotros, van a encontrar en Jesús la paz y el perdón que tanto necesitan. Muchos de nuestro mundo, así como nosotros, van a ver aquí buenas noticias, buenas nuevas, las mejores noticias. El año del favor del Señor, que Él nos ha librado para siempre del pecado. Pero algunos no lo van a querer escuchar. Así como muchos en el tiempo de Jesús lo rechazaron y lo odiaron, así como muchos le dijeron, pues ¿quién crees que eres tú? Así algunas personas nos van a decir lo mismo. Cuando yo digo a la gente lo que dice la Biblia, cuando ustedes dicen a la gente lo que dice la Biblia, algunas personas sí se van a enojar. Es un hecho. Nuestro mundo está llegando a ser más y más hostil contra Dios, contra su palabra. Y la gente no lo quiere escuchar. No debe de sorprenderles cuando se enojan. Si dicen algo que dice la Biblia y la gente dice, ¿quién crees que eres tú? Pero ¿saben la respuesta a esa pregunta? ¿Quién crees que eres tú? Yo no soy nadie. Yo soy un pecador como tú. Pero déjame mostrarte a Jesús. Él es Dios. Es el Mesías. Es tu Salvador. Él vino para librarte de tus pecados. Él es la razón por la que te estoy diciendo todo esto. Si lo quieres escuchar o no. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.